Hola queridos amigos, Tuna se ha enfrentado directamente a Mai. Pero ¿este encuentro ha sido realmente seguro? Cuando las amenazas se vuelven cada vez más descaradas, cuando las oscuras conspiraciones empiezan a salir a la luz, ¿podrá Henry, un niño inocente, seguir estando a salvo? Mai ha cruzado el límite. Y Tuna junto con Alex han ido desenmascarando paso a paso todo lo que Mai escondía. ¿Será la verdad suficiente para detener todo este peligro? ¿O esto es solo el comienzo de una tormenta aún mayor? Quédense hasta el final para presenciar el momento más tenso de esta historia. No olviden darle like y suscribirse al canal y dejen su comentario aquí abajo. ¿Creen que Tuna debería seguir enfrentándolo con valentía o elegir proteger a Henry cueste lo que cueste? Atardecer. La granja queda envuelta en la luz suave del final del día. El viento recorre los campos trayendo consigo una sensación vaga de inquietud. Tuna está recogiendo las verduras cuando de pronto se detiene. A lo lejos aparece Mai. Entra por la puerta de la granja con una mirada fría y una sonrisa ladeada provocadora. El sonido de sus tacones resuena sobre el suelo silencioso rompiendo la calma que había allí. Tuna se gira. Por un instante su expresión se congela, pero solo por un segundo. Mai habla despacio con un tono cargado de veneno. «Todavía sigues aquí, Tuna. Pensé que después de todo lo que pasó, sabrías cuál es tu lugar y te irías». Tuna deja la cesta en el suelo. Respira hondo. Su voz suena sorprendentemente tranquila. «Has venido solo para decir eso, Mai». Mai da un paso adelante con la mirada afilada. ¿De verdad crees que podrás estar al lado de Alex para siempre? Eres una carga. Algún día lo pondrás en peligro, y si sigues aquí te lo aseguro, no tendrás paz. El aire se vuelve denso, el viento se detiene. Tuna aprieta los puños. Por un momento le vienen a la mente los recuerdos de las amenazas, las noches sin dormir, las lágrimas de miedo. Pero luego levanta la cabeza. Sus ojos ya no tiemblan. Da un paso firme hacia Mai y dice con voz grave y clara palabra por palabra: «Ya terminaste porque ahora me toca a mí». Mai se queda sorprendida. Tuna continúa con la mirada firme. «Antes te tenía miedo de tus palabras, miedo de perder a Alex, miedo de arrastrarlo a problemas, pero ahora ya no». La mira de frente. «La persona que ha hecho daño a Alex nunca he sido yo. Has sido tú. Tu egoísmo, tu necesidad de control y tus amenazas son lo que realmente lo han hecho sufrir». Mai suelta una risa amarga. «¿Y tú qué sabes de Alex?». Tuna niega con la cabeza. Su voz tiembla levemente, pero es decidida. «No necesito conocer su pasado como tú. Solo sé que cuando está conmigo puede ser el mismo. No tiene miedo. No está atado. Y recibe un amor de verdad». Mai guarda silencio. Tuna da un paso más, sin apartar la mirada. «Ya no tienes derecho a amenazarme, tampoco a entrometerte en la vida de Alex. Si te queda un poco de conciencia, detente aquí». Un silencio largo asfixiante. Mai baja la cabeza, sus manos tiemblan. Esta vez su voz es baja sin dureza. «Tal vez me equivoqué». Levanta la mirada cansada. «Lo siento por haberte hecho daño y también a Alex». Tuna no responde solo, asiente suavemente. Mai da un paso atrás. Las lágrimas brillan en las comisuras de sus ojos. «Me alejaré de Alex. A partir de ahora, no volveré a aparecer». Dicho esto, se da la vuelta y se marcha. Su figura se va perdiendo poco a poco por el largo camino de tierra de la granja. Tuna se queda quieta. El viento vuelve a soplar. La última luz del día ilumina su rostro. Una lágrima cae, pero esta vez no es de miedo, sino porque sabe que ya es lo bastante fuerte para protegerse a sí misma y a la persona que ama. El camino de tierra que conduce a la granja está cubierto de una fina capa de polvo. A lo lejos se oye un coche detenerse de golpe. Alex baja del coche. Ha regresado antes de lo previsto. Aún lleva en la mano la bolsa con las compras para la cena.
Pero al ver a Mai frente a Tuna, sus pasos se ralentizan. Alex no dice nada. Se queda oculto detrás de la vieja valla de madera. Y entonces lo escucha todo. Cada amenaza, cada frase fría, y el momento en que Tuna se mantiene erguida enfrentándola sin apartar la mirada. La expresión de Alex se oscurece. Aprieta los puños hasta que los nudillos se le ponen blancos. Cuando Mai baja la cabeza para disculparse y se dispone a marcharse, una voz resuena a su espalda grave y tan fría que pone los pelos de punta. «Detente». Mi se queda inmóvil. Tuna se gira sobresaltada. Alex está allí. Nadie sabe desde cuándo. Su mirada no tiene nada de la suavidad habitual. Avanza hacia ellas. Cada paso pesa como si aplastara el silencio tenso que los rodea. Mi se da la vuelta intentando mantener la calma. «Alex, has entendido mal. Yo solo...» «No». Alex la interrumpe con voz cortante. «He oído todo muy claro». La mira fijamente con una rabia contenida en los ojos. Mi da un paso atrás. «Yo solo me preocupaba por ti». Alex suelta una risa amarga. «¿Preocuparte por mí?» Señala a Tuna. «Ella fue quien se quedó cuando me tendieron una trampa. Quien se preocupó por mí cada noche. ¿Y tú qué hiciste? Tú me trajiste miedo». Alex mira a Tuna. Por un instante su mirada se suaviza mezclando dolor y orgullo. «No necesitabas que yo te protegiera, pero aún así tengo que decirlo». Vuelve a mirar a Mai con voz firme y clara. «Entre nosotros ya no hay nada de qué hablar, pero hoy lo diré una última vez». Da un paso al frente con una frialdad nunca antes vista. «A partir de ahora, no tienes permitido volver a aparecer en esta granja». Mi entra en pánico. «Alex». «No». Alex la corta de nuevo. «Esta es la casa de Tuna, y es el lugar donde yo he decidido quedarme». El ambiente parece quebrarse. Alex continúa con la voz más grave pero igual de decidida. «Si vuelves, si amenazas a Tuna, aunque sea una sola vez más, no me quedaré callado». Mi empieza a temblar, las lágrimas brotan. «¿De verdad? ¿La eliges a ella para tratarme así?» Alex no evita su mirada. «No, me elijo a mí mismo. Elijo esta vida y elijo a la persona que amo». Mi baja la cabeza. Ya no tiene nada con qué justificarse. Se da la vuelta y se marcha. Esta vez de verdad se aleja. El sonido de sus pasos se pierde poco a poco en el atardecer. Tuna se queda inmóvil. Luego se gira hacia Alex con la voz ligeramente temblorosa. «Tú, lo oíste todo». Alex asiente, se acerca y le coloca la mano con suavidad sobre el hombro. «Perdón por haberte dejado enfrentarte a esto sola durante tanto tiempo». Tuna niega con la cabeza con lágrimas cayendo. «Ya no tengo miedo». Alex sonríe y la abraza. «Y a partir de ahora no tendrás que volver a tenerlo». El viento recorre los campos. La granja vuelve a quedar en silencio. Pero esta vez es una paz protegida. Una mañana gris, nubes oscuras cubren el cielo en silencio. Frente a la casa lujosa pero fría, la señora Min se mantiene erguida. Su mirada es firme sin rastro de duda. En cuanto la puerta se abre, la madre de Mai se queda paralizada. «Señora Min», en su voz se nota la sorpresa mezclada con cautela. «¿Puedo saber a qué se debe su visita?» La señora Min no se anda con rodeos. «Tenemos que hablar, ahora mismo». En el amplio salón, el ambiente es tan pesado que cuesta respirar. La señora Min se sienta con la espalda recta, las manos apoyadas sobre las rodillas. Su mirada es afilada como si hubiera llegado preparada para este enfrentamiento. La madre de Mai intenta mantener la calma. Si se trata de cosas de los jóvenes, creo que no hace falta exagerar tanto. La señora Min levanta la cabeza con voz grave pero contundente. «No, esto ya no es un asunto menor». Saca un fajo de papeles del bolso y los deja caer con fuerza sobre la mesa. ¿Sabe lo que ha hecho su hija? La otra mujer se sobresalta levemente. Mai solo estaba... «No». La señora Min la interrumpe con la mirada helada. Fue Mai quien contrató a personas para vigilar y amenazar a Tuna. Fue su hija quien estuvo a punto de costarle la vida a Alex
El aire parece congelarse. La madre de mí palidece. ¿Tiene pruebas de lo que está diciendo? La señora Min se inclina hacia adelante y cada palabra cae con un peso insoportable. Las tengo, completas, declaraciones, transferencias de dinero y llamadas de amenaza. Se pone de pie. Alex es mi hijo. Tuna es la persona a la que protejo. Nadie tiene derecho a tocarlos. Su voz tiembla cargada de una rabia contenida. Su hija, cegada por los celos, ha perdido toda humanidad. No solo ha destruido relaciones, también ha cometido delitos. La madre de Mai queda en shock, la voz le falla. No, Mi no sería capaz de hacer algo así. La señora Min la mira fijamente a los ojos. He escuchado a Tuna temblar de miedo con mis propios oídos. He visto a Alex cubierto de heridas. Eso no es producto de la imaginación. La señora Min respira hondo y habla despacio como dictando una sentencia. No he venido a pedir disculpas ni a negociar. Hace una pausa. Su mirada se vuelve aterradora de lo fría que es. Si Mai vuelve a atreverse a destruir la vida de Alex y de Tuna, yo misma enviaré a su hija a la cárcel. La madre de Mai se levanta temblando. Señora Min, por favor. Ella solo actuó porque ama demasiado a Alex. ¿Amor? La señora Min suelta una risa sin la menor compasión. El amor nunca va acompañado de amenazas, violencia ni crimen. Se da la vuelta y antes de salir añade con una calma que pone la piel de gallina. Le doy una oportunidad para detener a su hija, pero si no puede hacerlo, la ley lo hará. La puerta se cierra. La madre de Mai se desploma en el sofá. Su rostro está pálido y las lágrimas caen sin control. Afuera empieza a llover. Mientras tanto, la señora Min camina bajo la lluvia con la espalda recta. Sabe una cosa con total claridad: nadie amenaza a su familia sin pagar el precio. La luna se eleva en un cielo despejado. Las pequeñas luces amarillas a lo largo del camino proyectan un resplandor suave como si calmaran todas las inquietudes que alguna vez existieron. Tuna está de pie en el porche. Observa en silencio el campo tranquilo. Ya no hay pasos acechando. Ya no hay miradas vigilantes en la oscuridad. Ya no existe la necesidad de girar la cabeza por miedo. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón deja de encogerse. Tuna se lleva la mano al pecho y susurra. Así que, esto es sentirse a salvo. A su espalda se oyen unos pasos familiares. Alex aparece y le coloca suavemente una chaqueta sobre los hombros. Hace frío. Llevas mucho rato aquí. Tuna se gira. Sus ojos brillan, la voz le tiembla un poco. Alex, ya no tengo miedo. Alex se queda inmóvil. La mira durante un largo momento y luego sonríe la sonrisa más aliviada que ha tenido nunca. Porque ya no tienes que enfrentarte a todo sola. Le toma la mano. Mi familia es tu familia. Tuna aprieta su mano. Las lágrimas corren por sus mejillas, pero sus labios se curvan en una sonrisa. Dentro de la casa, cena familiar. En la cocina, el aroma de la comida llena el ambiente de calidez. La señora Min dispone la mesa con calma. Cada movimiento es suave, como si quisiera retener ese momento de paz un poco más. Henry está sentado correctamente en su silla. Sus ojos se iluminan al ver entrar a Tuna. Hermana Tuna, hoy siéntate a mi lado, ¿sí? Tuna ríe y asiente. Vale, hoy me siento aquí. Alex deja un cuenco sobre la mesa. Mamá, creo que hacía mucho que no teníamos una cena tan tranquila como esta. La señora Min se detiene, mira a los tres que tiene delante. Su expresión se suaviza y sonríe levemente. Sí, y espero que a partir de ahora tengamos muchas más cenas así. Todos se sientan a la mesa. No hay discusiones, no hay preocupaciones. Solo el suave sonido de los platos al tocarse, la voz ingenua de Henry contando historias y la mirada llena de cariño que la señora Min dedica a Tuna. La señora Min le sirve comida a Tuna con un tono más dulce. Come un poco más. Estos días has adelgazado mucho. Tuna se queda paralizada. Baja la cabeza con la voz entrecortada. Sí, gracias señora. La señora Min la mira profundamente y habla despacio.
A partir de ahora, ya no tienes que ser fuerte todo el tiempo. Aquí estamos nosotros. Tuna no puede contener las lágrimas. Henry le acerca rápidamente un pañuelo. No llores. En casa estamos felices. Tuna ríe entre lágrimas. Sí, en casa estamos felices. Un momento de silencio, la verdadera seguridad. Después de la cena, Henry se queda dormido en el sofá. La señora Min lo cubre con una manta con movimientos lentos y llenos de ternura. Tuna se sienta junto a la ventana. Mira la noche tranquila. Su corazón está ligero. La señora Min se acerca y le posa la mano en el hombro. Sabes, estar a salvo no significa que no haya tormentas. Tuna levanta la vista. Estar a salvo es saber que, pase lo que pase, no te quedas sola. Tuna toma la mano de la señora Min. Por primera vez la llama en voz baja, ¡Mamá! La señora Min se queda sin aliento. Luego la abraza con fuerza mientras las lágrimas caen en silencio. Alex observa la escena desde lejos. Bajo la luz cálida lo sabe. Por fin Tuna tiene de verdad un hogar. Mi se derrumba cuando su madre lo sabe todo. La puerta del salón se cierra de golpe. Mi se queda paralizada en medio de la casa. La luz fría cae sobre su rostro pálido. Mamá, ¿de dónde acabas de volver? La madre de Mai no responde de inmediato. Deja el bolso sobre la mesa. Las manos le tiemblan de rabia. Mi se acerca un poco más con la voz cada vez más nerviosa. Mamá, ¿qué pasa? ¿Con quién te has visto? Ella se gira bruscamente. Sus ojos están enrojecidos. ¿Aún te atreves a preguntar? Mi se queda helada. La madre lanza con fuerza un montón de papeles sobre la mesa. ¿Sabes que la señora Min vino aquí? El corazón de Mai se desploma. La señora Min, la voz de su madre tiembla entre furia y dolor. Hija mía, ¿qué has hecho? Mai retrocede intentando mantener la calma. ¿Qué te dijeron? Todo eso es mentira, me están acusando sin pruebas. Cállate. El grito hace que Mai dé un respingo. Mentiras. La madre señala los papeles. Transferencias, llamadas, declaraciones. Todo lleva tu nombre. Mai empieza a temblar. Sus labios se vuelven blancos. Yo solo quería asustar un poco a Tuna. No pensé que... No pensaste. La madre rompe a llorar. Sabes que con un solo paso en falso, puedes acabar en la cárcel. Mi se deja caer en la silla. Se agarra la cabeza con ambas manos. Yo amaba a Alex. No podía soportar verlo con otra persona. La voz de su madre se quiebra. Eso es amar, convertirte en una delincuente. Se acerca a ella con un tono más bajo, lleno de decepción. ¿Así te eduqué yo? ¿A usar dinero y criminales para retener a un hombre? Mai llora desconsoladamente. Solo tenía miedo de perderlo. La madre la mira con lágrimas cayendo sin parar. Ya lo perdiste, no a Alex, te perdiste a ti misma. Mai levanta la cabeza con los ojos llenos de pánico. ¿Mamá? ¿La señora Min dijo algo más? Ella se da la vuelta con voz fría. Dijo que si vuelves a atreverte a dañar a Alex y a Tuna, te enviará a la cárcel, sin la menor compasión. Mi se desploma en el suelo. No quiero ir a prisión. La madre se gira de nuevo con una severidad nunca antes vista. Desde hoy cortas todo contacto con Alex. No irás a la granja, no llamarás, no volverás a aparecer delante de ellos. Mai grita desesperada. No puedes obligarme a olvidarlo. La madre tiembla, pero su voz es firme. Si no te detienes, yo misma te llevaré a la comisaría. La frase cae como una puñalada final. Mi queda inmóvil, las lágrimas caen en silencio. La madre le da la espalda agotada. No puedo protegerte si sigues haciendo lo incorrecto. Mi se cubre el rostro y rompe a llorar. Por primera vez en su vida entiende algo con claridad. Ha ido demasiado lejos y ya no hay vuelta atrás. Xin chào mọi người, khắc định mệnh đã đến Alex đã mang cho đời sống tim mình và một hấp dẫn với những ngôi nhà của Tuna với một câu hỏi thứ nhất: em có đồng ý làm vợ anh không? Nhưng mà thực ra người phụ nữ đã từng trải qua bao nhiêu nỗi đau quá khứ, có đủ dũng khí